Muy buenos días, muy buenas noches. Hoy comenzamos un programa de videos con expertos en política internacional, política exterior, y hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la profesora Loreto Correa Vera, licenciada y magíster en Historia de la Universidad de Chile, magíster en Historia Latinoamericana de la Universidad Internacional de Andalucía, egresada del programa doctoral América Latina, España y la Comunidad Europea, Integración, Cooperación y Desarrollo, programa dictado entre el CEDEAL y la Universidad Complutense de Madrid, doctorada en Historia de las Relaciones Internacionales de la Universidad de San Pablo de Madrid. En la actualidad es profesora titular e investigadora del Centro de Investigación y Estudios Estratégicos de la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos de Chile. Estimada Loreto, quiero preguntarte, ¿cuándo nace tu interés por las relaciones Bolivia-Chile, por su cultura, su historia y por estas relaciones que hemos mantenido a lo largo de nuestra vida republicana y en la actualidad? Gracias, Carlos, por esta invitación tan motivante y por poder contribuir a tu proyecto de hacer videos sobre la política exterior de Bolivia, que tanto se necesita dejar un registro, ¿no? de este tipo de temas que son también estratégicos para Bolivia. Mira, si te digo la verdad, yo llegué al tema de Bolivia por un profesor de historia mío en el colegio, que es muy conocido en Bolivia, que se llama Leonardo Yer. Él fue mi profesor durante 2 años, y él me mostró, bueno, él iba y venía sobre todo a La Paz, y me acuerdo que en algunas de las clases él explicaba la guerra del Pacífico, y cuando lo explicaba, yo me transportaba, en realidad, ¿no? Y él le explicaba que, bueno, y yo era muy inquieta, muy curiosa, y la clase uno todavía recuerdo aquellos lejanos años, porque él ya falleció hace como 10 años. Él decía algo así como, bueno, y ya le seguiré contando, y ya le seguiré contando. Y eso me mataba a mí, era como que era una telenovela que nunca acababa. Y en la universidad, bueno, y bueno, esa fue la primera aproximación. La segunda aproximación fue en la universidad, en el curso de Historia de Chile Contemporáneo, que es un curso que duró 1 año prácticamente, y que cuando llegamos a la Guerra del Pacífico, nuevamente, como yo soy curiosa, tuve la mala idea, claro, de levantar la imagen y hacer la pregunta, bueno, ¿y qué piensan los bolivianos de esto? Y los peruanos de esto. Y mi profesor me miró con una cara así, ¿por qué no se dijo cosa, mijita? Y no me contestó la pregunta. Y como no me la contestó, estoy tratando desde hace muchos años de responderla. Por eso que las 2 tesis de maestría tienen que ver con la guerra a la Confederación. Por eso que mi tesis doctoral tiene que ver con la guerra a la Confederación, que son los estudios más sesudos, y que es un estudio comparado de cómo los 3 países llevaron la guerra. Y luego, el tercer momento fue a propósito de un amor, porque no todo puede ser persuasionar a extraordinaria. Creo que te comenté el otro día sobre eso, que no lo voy a contar en público. Pero sí, esa persona fue la que me mostró Bolivia, primero La Paz y luego Santa Cruz. Y yo dije, cuando aterricé en Viru, que yo quería vivir en un lugar tan verde y hermoso como ese, y Dios me concedió ese privilegio. Y 10 años acá, la verdad es que fueron maravillosos. Y cuando volví a Chile, por distintas razones, no había gente en el ámbito académico que conociera la Bolivia reciente. Mucha gente estudiaba la Bolivia del Estaño, de Patiño, de Amayo Hochschild, estudiaba la Bolivia de Giotto en 1904. A lo supo llegaron a Cerdaña, pero no había nadie en el Instituto de Estudios Avanzados de la Universidad de Santiago que estudiase cuestiones sobre
cómo eran las relaciones de los dos países o la ausencia de relaciones, si tú quieres, eh, en tiempos recientes. Y me gustó el tema y dije, me voy a dedicar a eso y así llevo 22 años trabajando. De, de esta trayectoria que nos cuentas, Loreto, seguramente ya has concluido en, en algunas publicaciones, libros. ¿Cuál es el texto o la publicación que tú, digamos, aprecias más o podrías decir que es algo que te representa? Yo creo que hay dos. Un texto que publiqué el año 2020, reconstruyendo el proceso histórico del distanciamiento que produjo en la demanda boliviana ante la Haya en 2013. Ese texto se llama eh, Chile-Bolivia, enjanciamiento, crisis y aproximación. Ese es un texto que tiene una hipótesis que yo creo que está vigente. Nosotros, técnicamente hablando, a lo largo del siglo XIX, XX y XXI, llevamos una trayectoria que es tal cual: distanciamiento, crisis, con guerra incluida, y aproximación. Esto es como un amor un poco tóxico, si tú quieres, Ujú. porque no nos podemos despegar el uno del otro por la cercanía geográfica que tenemos, que es ineludible, insoslayable e irremontable. Yo no puedo mover a mi país de donde están, ustedes pueden mover el suyo. Estamos condenados a rendernos, ojalá que por las buenas y no por las malas siempre. Ojalá que en el marco del derecho internacional, ojalá que en el marco de la solución pacífica a controversia, ojalá que nunca más tengamos un conflicto bélico, ni siquiera lo pensemos. Ha habido una continuidad pacífica desde el tratado de tregua, del pacto de tregua desde 1880 hasta la fecha. Es cierto, no tenemos relaciones ahora, pero nadie se está disparando de un lado a otro y eso yo creo que muchos países que tienen diferencias menores que las nuestras, que ya están embarcados en conflicto abierto, lo cual habla muy bien de los pueblos dentro de todo, ¿no? Y ese texto además hace una revisión muy a conciencia, lo hice con entrevista, revisión de prensa, archivo, acta, lo que me cayó en las manos, lo que rapiñé por todas partes hasta encontrar eh, lo que fue la trayectoria del montaje del juicio que produjo gran distanciamiento entre los dos países. Eh, la aproximación posterior a la salida de Morales, yo dejo el texto terminado con el término del gobierno de Yanine Áñez, que fue un momento histórico muy interesante porque además permite el primer acercamiento eh, post, entre comillas, distanciamiento y crisis, ¿no? Que es lo que produce el juicio de la Haya. Ese es uno. Y el segundo, que es mi tesis doctoral, que la publiqué en Santa Cruz el año pasado, sobre la guerra a la Confederación, con una cosa que yo creo que en Bolivia no se sabe y que creo que es más interesante incluso que mi libro sobre Bolivia y Chile, distanciamiento, crisis y aproximación. Ese libro se llama Del mar a los Andes y relata la guerra de la Confederación, como te comentaba recién. Ujú. Pero lo que hace es descubrir un documento posterior a la salida a la derrota y al exilio del mariscal Andes de Santa Cruz, el presidente Velasco. Sí. Ese documento está en Santa Cruz y muestra cómo el gobierno de Velasco, tras la derrota de Santa Cruz y la huida de Santa Cruz, primero a Ecuador y después a Francia, lo declara traidor a la patria. Correcto. Es un documento atroz, Sí, sí. es espantoso. Yo nunca había visto de todas las acusaciones que se le hacen y la investigación la terminé en Santa Cruz el año pasado, porque traía la tesis, pero yo no lograba cerrar esto para publicarlo. Y ese documento me dio el cierre y algo que es muy terrible, ¿no? La equivocación primaria del proyecto crucista
en el que embarcó a Bolivia y a Perú en un conflicto sin sentido, que es el primer conflicto y la primera guerra del Pacífico, finalmente. A ver, algunas precisiones. Sí, tenemos conocimiento de esa carta y precisamente, Es un decreto publicado en Sucre, sí, decreto presidencial. gracias a esa acción, el presidente José Miguel de Velasco no tiene en la historiografía actual como un reconocimiento, ¿no?, de sus 4 periodos presidenciales, eh, porque también la historia lo juzgó como alguien que fue excesivamente severo y, digamos, con un componente de antibolivianismo, ¿no?, por así decir, contra Santa Cruz. Finalmente Santa Cruz fue reivindicado por la historia, porque después de su exilio en Francia, a los 100 años sus restos se repatriaron y hoy están expuestos al público y es considerado un héroe y es considerado uno de los presidentes que mayor brillo vivió inclusive en el tiempo de la Confederación. Esa es la historiografía boliviana. Oficial, claro. Ahora, yo te quiero preguntar a propósito de esta tu segunda publicación a la cual nos haces mención, o ambas, ¿cómo fue recibido este tu primer texto, esta presentación en Bolivia? Y el segundo, el primero que nos has comentado, lo has presentado en Chile. En Chile lo presenté en plena pandemia. eh, Fue bien recibido en Chile. En Bolivia no lo presenté porque era un libro que no, en el momento en que salió todavía gobernaba el MAS acá. No era un tema popular, por el contrario, y hablar de la trayectoria del MAS y de la ideologización que ha experimentado la política exterior boliviana, me pareció que era eh, poco probable que resultara un texto Aceptada. sentado, Sí. y lo que yo menos he querido a lo largo de mi vida profesional es causar un impacto, una animadversión a los hechos, porque yo trabajo prácticamente casi el 100% del texto con interpretación boliviana. Entonces, a lo mejor es ahora, entre comillas, ahora en la posibilidad de presentar ese texto, ya que ha pasado el tiempo, ya que Ejequiel ya no está en el poder. Y yo no tengo problema que lo destrozan, todo lo contrario, para eso se trabaja, para perfeccionar el trabajo histórico. Y en el caso del segundo libro, sí, ese texto lo publicó el Museo de Historia de Santa Cruz, eh, en- con la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, es una publicación de una universidad del Estado, pasó por revisión de pares ciegos más encima, y fue muy bien acogido, porque es un periodo de tiempo que es muy poco trabajado a nivel tripartita, ¿no? Yo lo que hice en ese trabajo fue tratar de eh, llevar a los países de la mano entre 1770 y 1836 para ver por qué se habían discutido a tal punto que habían una guerra. Entonces hice 3 historias en una, un libro de bastantes páginas, donde explico la política, la historia, las relaciones internacionales, la economía y la sociedad de los 3 países en ese periodo de tiempo, y explico cuáles son los cruces irreconciliables que llevaron a la guerra de la Confederación. Por eso que ese documento que te comento de cierre, a mí me cerró el círculo, porque efectivamente Bolivia ha reivindicado la figura desde Santa Cruz, no así el Perú. Bueno, en Chile se contrapone directamente con la figura de Portales y el presidente José Joaquín Priete en ese periodo de tiempo. Entonces, ahí hay un proyecto que se estrella contra la hoja de proyecto y finalmente causa la guerra. Entonces, fue el corte del libro. Y lo interesante, creo yo, descubrí cómo los países irreconciliablemente iban a llegar al conflicto por el manejo económico que tenían tanto los comerciantes peruanos cuando tenían el azúcar en aquella época
Y luego Bolivia, porque se queda demasiado inestable, se pliega al Perú. El tema de la guerra de la Confederación no es un tema boliviano, es un tema peruano más bien, ¿no? Y Bolivia Ujú. se pliega al proyecto crucista y sale trasquilada, ¿no? De esta alianza internacional. Efectivamente, ¿tú qué piensas de esta idea que circula mucho en la historiografía boliviana? Y es que la diplomacia peruana o la política peruana no ha terminado de aceptar la independencia de Bolivia y que todavía hay resabios en el sentido de que siguen considerando a Bolivia como una provincia escindida y que, pues, a pesar de pues, las proclamaciones de independencia, los acuerdos, las guerras, la vecindad, hay todavía quien sostiene que el destino de Bolivia y el del Perú hubieran sido diferentes si nosotros seguiríamos formando una unidad republicana, política y económica para enfrentar a una república y un adversario que con el tiempo ha demostrado fortaleza y visión estratégica. Mira, es muy buena tu pregunta, Carlos, porque yo creo que en Perú hay dos posturas, no una al respecto. Hay una gama de autores que, que ven en la descomposición del proyecto de la Confederación la ruina de Bolivia y ojalá que se pierdan en la noche de los tiempos. Eso lo desmonda Gaza en el momento de la Segunda Guerra, que es la guerra del Pacífico. Hay un desprecio, yo veo parte, pero no desprecio ni de clase ni étnico, sino que por la geografía y la distancia, por la incapacidad misma del Perú de ocuparse de terreno en que ni siquiera en el periodo colonial les eran accesibles de manera sencilla. Hay un tema de conectividad, que es también un tema de conectividad mental, en que se nota muy claramente en esa historiografía que la distancia de Sucre, ¿no? Que era el epicentro de la cultura de esta zona del Alto Perú, y Lima estaban demasiado distantes. Entonces, ¿para qué seguir con esta gente que está tan lejos, no? Mejor desprendámonos, mejor que, no, mejor que allá lejos. Pero también he visto otra postura peruana que más bien se autoflagela por no haber sido capaces de resolver los problemas entre los caudillos propiamente peruanos y que llevaron finalmente primero al ascenso de Santa Cruz y luego al desastre que fue la batalla de Ingavi con Boliviano. Entonces, viéndolo en el tiempo, eh, no hay una sola postura. Los historiadores más recientes como Franklin Peace u otros, yo creo que guardan distancia sobre ese punto que tú consultas, sobre si es que no hubiera sido mejor para el Perú. No quieren tocar ese tema porque lo encuentran un poco, yo diría que espinoso desde un punto de vista del nacionalismo peruano que también existe. Em, entonces ahí no es tan automática la respuesta. En tu criterio, estos hechos de la historia, la confederación, las guerras, los acuerdos, los pactos que hubieran habido entre Bolivia, Chile y el Perú, que son elementos que nos unen y que al mismo tiempo nos separan de alguna manera. ¿Tú crees en la actualidad, hoy 2026, que esos hechos de la historia todavía repercuten en la manera de hacer política y de mirar el futuro de los tres países? Sí, tapar el sol con un dedo en este área no es posible. Yo no, a mí me gustaría decirte que no y que solamente miremos para adelante. Es lo que tenemos que hacer, Ujú. pero eso es lo que tenemos que hacer en mi visión. Eh, pero lo que no podemos desconocer es la enorme mochila que cargamos los tres estados en esta materia. Eh, ahora, te lo voy a simplificar. Mucha gente no está de acuerdo conmigo. No te ocupa.
pero uno no puede cargar con planes toda la vida si quiere ser desarrollado y feliz y vivir satisfactoriamente a nivel personal, ¿no? Si tú tuviste una mala experiencia con tu pareja, tu primera pareja, o si tuviste una mala experiencia al escoger una profesión y después cambiaste de idea, si te fuiste de viaje y perdiste el documento y fue un desastre el viaje, no puede cargar toda la vida nacional o personal con una cuestión que ya no tiene remedio. O sea, esto ya no tiene remedio. Hubo una guerra, Perú perdió territorio, Bolivia perdió territorio, Chile se amplió, nadie ha sido capaz de revertir eso por la fuerza. Hay tratados internacionales que firmaron de libre acuerdo, tanto el Perú como Bolivia, décadas después de la guerra. Eso no lo puedo retroceder en el tiempo. Podemos seguir mucho tiempo más, lamentándonos tanto en cualquiera de los tres por las circunstancias, pero lo que no podemos hacer es no pensar en las nuevas generaciones, en lo que necesitan esas nuevas generaciones y en las enormes oportunidades de desarrollo que tenemos si nos entendemos de mejor forma. ¿La solución es diplomática, es comercial o es política? En el sentido de que si líderes políticos de los tres países, eh, por algún mecanismo de diálogo, pudieran sentarse y plantear, es el momento de conciliar y cerrar algunos capítulos de la historia. A eso me refiero si es diplomático, político o jurídico. No, jurídico está zancado, nosotros terminamos con el Perú. Y aquí hay que hacer un paréntesis. Nosotros tuvimos un pleito con Perú sobre la delimitación marítima. Nosotros invocábamos una línea recta. Los peruanos bajaron la línea y ganaron casi 90.000 kilómetros cuadrados en territorio marítimo. Las fronteras, hoy día, para que lo entienda el público, eh, marítimas hacen que Puerto de Arica tenga 90 millas y luego baje y se acabe no tiene 200 millas a esa altura en Payo. Ya. Eso tiene que ver con supuestas pretensiones también respecto de Puerto de Arica, en algunos casos, ¿no? En materia diplomática. Pero en el marco de ese pleito con Perú, Chile llevó a cabo conjuntamente con el Perú una política de acuerdos separada vinculada a la relación binacional. Y en paralelo a que se daba el famoso pleito, y en paralelo a que también había opiniones bastante ríspidas en ambos países, las empresas funcionaron perfectamente bien y Chile tiene no sé si la segunda o tercera plaza de inversión a nivel de capitales en Perú. Y eso al margen de todos los líos políticos que uno pueda encontrar de la política interna peruana. Eso significa que estos dos países apostaron por una vía en su momento, en un momento específico que dejó completamente al margen el tema del conflicto, inclusive en el mismo momento que estaba el pleito Laya, cosa que no ocurrió en ningún instante entre Bolivia y Chile en el pleito que tuvimos a propósito de la reivindicación marítima y de la obligación de negociar. Entonces, te termino acá. Eh, la idea de política, la solución es política y el instrumento es la economía, De acuerdo. en el caso peruano. Ahora, cuando un país ha hecho durante tanto tiempo una reivindicar. reivindicación, reintegración, eh, una política, y esta política, yo el otro día me estaba preguntando desde cuándo que Bolivia ha insistido tan fenoménicamente hablando respecto del tema, y no fue desde 1920, concretamente, o sea, eso cristaliza, pero prácticamente esto tiene que ver con un término de periodo liberal, si no me equivoco acá, y a partir de ese periodo liberal es que Bolivia se hace una introspección y dice, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Les hemos dejado a los chilenos la costa, nosotros tenemos trenes, pero no es suficiente, y ya el tratado estaba funcionando, los trenes estaban puestos, Ujú. Sí.
y en ese minuto comienza la escala de la, del- de la autopercepción como negativa que adopta Bolivia en este punto. Acá la solución que yo acabo de decir, que fue la que emprendimos con Perú, requiere de mucha valentía de parte de Bolivia. Si nosotros quisiéramos implementarla, incluso ahora, incluso en el nuevo escenario que se presenta con estos dos presidentes que aparentemente se llevan bien. Porque ambos países tenemos que hacer un esfuerzo cultural por tratar de circularles de la vereda política económica, que no es la tradicional de Bolivia. Bolivia es muy recalcitrante en eso. Sí. Entonces, esa parte, esta vía, yo creo que es más, en el caso de Perú de Perú con Chile, reitero, es político-económico, ¿sí? Pero en el caso de Bolivia, yo me temo que es más bien político-político. La economía va a circular mucho mejor, la seguridad va a funcionar infinitamente mejor si ambas naciones se ponen de acuerdo políticamente en lo que quieren. Para continuar con esta reflexión, ¿tú crees que en Perú ha habido un voltear la página y mm, mirar a Chile como un aliado y, o, digamos, cerrar el capítulo de la guerra, la presencia de los ejércitos chilenos en Lima? ¿Crees de verdad que ellos han podido llegar a ese punto de cultural, histórico de mirar el futuro de una manera diferente? Mira, yo he visto en Santiago en diciembre hubo una conferencia de dos profesores de la Universidad Mayor de San Marcos y de la Universidad del Pacífico. Te voy a decir lo que dijeron ellos, no lo que pienso yo. Ellos dijeron que los profesores de alto nivel, con grandes estudios, una docena de libros, no pocos libros, eran una docena de libros. Una dijo la relación Chile, perdón, Perú ha recibido gestos de parte de Chile, devoluciones de libros, devoluciones de cartas, emblemas que se saquearon durante el periodo de la ocupación. eh, Perú valora eso. El Perú ha reflexionado sobre eso y cada vez que el Chile se ha podido encontrar algo que ya no era nuestro o que no era nuestro y que nos lo trajimos, Ujú. lo hemos devuelto y para ellos les resulta razonable. Estos son temas simbólicos, entre comillas, no valen dinero, sino que valen respeto, confianza, dignidad hacia el vencido en este caso. Y yo creo que han reaccionado muy bien. Hay acuerdos y medidas de confianza mutua que se han trabajado por décadas entre grupos de académicos también, tanto peruanos como chilenos, y eso ha funcionado muy bien para ir desmontando y bajando de la presión y la tensión del segmento militar, que ha sido como el más recalcitrante de este sentido. No ha sido fácil, eh, con por este último periodo de inestabilidad del Ejecutivo peruano, eso ha quedado como un poquito congelado. Pero yo no he escuchado ni en Chile ni en Perú un movimiento que vuelva con la misma de que nos retornen a Arica porque es nuestro, ¿no? Que era la gran demanda que tenían los peruanos. Yo creo que en ese sentido, y producto del comercio y la que nosotros tenemos la primera fuente de turismo hacia Brasil, la segunda es hacia Perú. Entonces, hay un conocimiento y un ir y venir que ha ido lijando todas esas asperezas que ha sido muy positivo entre los dos países. Y toma décadas. Claro. Yo te diría que ha tomado fácil 3 décadas. En Bolivia, diversos autores que han reflexionado sobre el tema en tiempo de la Confederación, las consecuencias de la guerra, los pactos. Hay una línea de reflexión que dice que Bolivia ha sido como un instrumento para, de la política exterior peruana. Y que por eso en Bolivia también hay una actitud de desconfianza, ¿no?, con la política exterior peruana.
¿Tú crees que esa línea de reflexión, producto de lo que nos acabas de testimoniar, de estos cambios profundos que se han dado en la cultura política peruana y chilena, son como la base para que Bolivia también pueda repensar y tener una actitud diferente respecto del Perú y respecto de Chile? No. El pueblo peruano y el pueblo boliviano son demasiado. Eso es lo que de verdad piensas, o sea, porque aquí hay también una corriente No, que sostiene no, todo lo contrario, que la hermandad, la vecindad, la cultura es diferente. no. Me parece Nosotros, muy interesante. no, nosotros cargamos los tres países con un acervo colonial, con una arquitectura colonial, con grandes fiestas, folclore, lo que quieras. Mm. Pero el pueblo peruano, te voy a decir, ¿qué es lo que lo diferencia? La migración. El pueblo peruano recibió una migración china en el siglo XIX, que yo creo que cambió la fisonomía del lado postero peruano, que es el lado dominante en política en ese país. Eso por uno. Lo otro es que el Perú siempre ha sido un virreino. Sí, siempre ha actuado, yo lo percibí claramente ese que he ido al Perú, ha sido, es un país que fue un virreinato Sí, y con el orgullo, el temple y el garbo, alto parecido, similar, vi y he visto las veces vividas y por ahí. Pero no veo el puente ahí. Quizás el único puente que pudiésemos encontrar sea el nexo militar que transitó de manera conjunta durante el siglo XIX, pero ese nexo se corta cuando aparecen los varones del estaño completamente. Entonces, yo no veo esa hermandad, más bien es eh, quizás eh, histórica, antigua, literalmente antigua, ¿no? Más que histórica, antigua. Pero ¿qué tiene el poblador del Alto en común con un habitante, no sé, de Cusco, Arequipa. Arequipa? ¿Qué hacemos? Papas, chumos, así, ¿no? O sea, identitariamente hablando, no sé. Otro tema que creo yo que diferencia en Emini a Bolivia de Perú, el tema del terrorismo, la desconfianza peruana de los temas del terrorismo, de distintas situaciones en la década de los 80 y de los 90. Eso ha sido muy marcante para los socios peruanos. Bolivia no carga con eso, carga con el narcotráfico, que viene desde épocas anteriores, pero no tiene el mismo nivel ni ha hecho el mismo daño que el terrorismo. Y lo otro que yo creo que diferencia muchísimo a Perú con Bolivia es el ámbito comercial, el cómo ellos llevan su tipo de comercio, cómo ellos han conducido su economía, cómo ellos se han remontado desde la industria, o sea, tienen mucha minería ilegal, por lo que queda. Es un pueblo agrícola de norte a sur, ¿no? Es un pueblo que además también tiene un apartado amazónico que es mucho más poderoso que el apartado amazónico que tiene acá Bolivia, en Benji y en Pambo, ¿no? Entonces, sí, le veo algún atisbo, pero cuando me ha tocado viajar a Lima, yo sé que estoy en el Perú, cuando yo voy a Santa Cruz sé que estoy en Bolivia y cuando vengo a La Paz sé que estoy en Bolivia y no lo leo, no lo leo como el señor. Bien, volvamos a tu primer texto, que es más actual, que ves sobre esta mirada que tú tienes respecto de de este proceso judicial que ha vivido Bolivia, que en Ujú. el marco de la inteligencia boliviana es un fracaso más en la línea de fracasos históricos que ha tenido Bolivia, un primero militar, luego diplomático y finalmente jurídico. Eh, como te decía, la solución finalmente podría ser política,
podría haber un entendimiento entre gobiernos con cierta sintonía ideológica de centro, centro-derecha. ¿Tú crees que este diálogo es posible entre los tres países? Porque un diálogo bilateral Bolivia-Chile no estaría completo sin la presencia del Perú. Esa es tu opinión. Eso es una tesis que Circula. ya deja mucho, que circula mucho y que además forma parte de la letra chica de los tratados que Sí, por cierto. Em, aquí hay dos respuestas probables. Sí, cierto. Podría estar el Perú en el medio, ¿no? Perú no va a estar, Perú se va a echar cientos hacia atrás cuando toque hablarse de temas distintos respecto a la relación histórica entre Chile y Bolivia. Históricamente Perú siempre ha regido de esa manera. No involucrándose, no diciendo nada. Es una trayectoria, yo diría que viene desde los años 20 del siglo pasado. O sea, tiene más de 100 años. Esto no tiene que ver con periodos, sí tiene que ver con periodos muy antiguos. Pero vámonos un poco más atrás. ¿Por qué Chile firma el tratado con Bolivia primero y no con Perú? Ujú. Ahí hay un punto en que te deja claro que, entre comillas, el adversario más difícil de contener para Chile siempre fue Perú y no Bolivia. Primera cosa. Segunda cosa, la razón o una de las razones por las cuales Perú acepta firmar el Tratado de 1929 es por la cláusula correspondiente al bloqueo que se le hace al tercer país en el caso de querer ceder un territorio que le permita acceder a las costas. No va a ir a buscarle a Lituania a ese tercer país. Era evidente que eh, eso es maldad, como dice Rodríguez Elizondo. Eh, probablemente, Ujú. probablemente se hizo con mucha maldad esa cláusula. Eh, es un acuerdo típico de término de conflicto de final del siglo XIX, de periodo del armamentismo, de la guerra, de la paz armada que había a finales del siglo XIX y que a esta región llega en el primer cuarto del siglo XX. Entonces, yo ahí veo una incapacidad de poder dialogar de a tres. O sea, si me preguntas lisa y llanamente, yo creo que para el tiempo convocar al tercero, porque el tercero tampoco desde ese punto de vista eh, ha ido o sea, es la propia política peruana es no me bloqueen lo que ya está pactado con Chile. De acuerdo, pero si dos países, Bolivia y Chile, llegaran a Pero, eh, ¿acuerdo sobre qué? un acuerdo sobre cómo establecer las nuevas relaciones entre ambos. Pero no va a decir nada sobre qué tenemos que decir Bolivia y Chile respecto a toda la agenda que hay dando vuelta. O sea, no va a decir absolutamente nada, pero tiene nada. Desde el punto de vista del derecho no tiene por qué pronunciarse. Por ejemplo, sobre otra idea que siempre está sobre la mesa de la posibilidad de tener un espacio tripartito con... La idea de Fernando Cajías. Sí. Sí. Mira, es interesante. Yo veo y muy difícil que esa propuesta se materialice. Es ilegal, ¿sí? O sea, la perfección para resolver esto quizás fuese ese esquema, que no es la idea solamente de Fernando, es la idea de Sergio González en Chile, de José Rodríguez Elizondo, de traer a los tres personajes a la mesa, de poder conversar abiertamente, etcétera, etcétera. Esa no va a ocurrir. Y no va a ocurrir por varias razones, y menos ahora que está Chancay, ¿ya? Ujú. Pongamos la pelota en el piso, como dicen los futbolistas, ¿no? Entonces, esa la veo muy difícil de que ocurra. Quizás hace 40, 50, 70 años era posible. Fíjate en la cantidad de años y cómo vamos perdiendo chances para poder solucionar las cosas de una manera, entre comillas, satisfactoria o más satisfactoria para Bolivia.
el tiempo pasa y va quitándote posibilidades de resolución. Si tú me hubieras dicho esto en 1950, yo te habría dicho, ya, démoslo, porque era posible sentarse a conversar de red. Hasta el 74. Nosotros tuvimos un lío muy grande con los peruanos en el año 78 y casi nos fuimos a una guerra. Ahí no estaba Bolivia ni por medio siquiera. Entonces, nosotros, te digo, te hablo ahora como chilena, vamos a poner al tercero en discordia después de que ya resolvimos el tema de La Haya, de la delimitación marítima. Vamos a abrir esa puerta con cargo a qué. Es tan serio lo que te estoy comentando que el fallo del 2013 de, de Perú con Chile en 2013, déjame recordar, Un poquito después. 2015 entonces. El fallo de 2015 deja cerrada la puerta del acceso marítimo. Bolivia lo representó, el gobierno Morales lo representó. ¿Y acaso Perú contestó? ¿Acaso Laporte contestó? No te digo Chile. ¿Acaso Laporte contestó cuando se representó? Porque en el fallo final de Chile-Perú queda claro que Bolivia no tiene la posibilidad de al norte de Arica, que era una posibilidad. Hoy día todo ese territorio que antes estaba equipado, Ujú. hoy día está habitado de cordillera a nada. Y tienes aeropuerto, ruta, línea de tren. ¿Qué vas a hacer con eso? Administración tripartita. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿Con qué? O sea, suena bien en el papel, Carlos, no te quiero convencer. Lo que te quiero decir es que técnicamente hablando es un lío. Ya tenemos ese territorio ocupado. Si yo tratase de construir una administración tripartita en el Alto, o sea, wow, ¿cómo? Es muy difícil eso. ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda? ¿Qué nos queda hoy día de solución? ¿Sí? Miren, yo soy optimista y creo en las personas, en la gente. Pienso que estamos en una oportunidad magnífica de dos personas que tienen una formación cultural, una formación familiar, ética, religiosa, moral, económica, que puede permitir que tanto como tú y yo conversamos académicamente y tranquilamente en este foro, en este espacio, podamos solucionar algunas cosas. Hay otras que no se las podemos dejar a esta generación, vamos a tener que postergarlas. Yo creo que hoy día podemos solucionar toda la agenda práctica que ha planteado el canciller Aramayo y el presidente Paz. Yo creo que estamos en condiciones de abordar todo eso y hasta más. Por ejemplo, el litio. ¿Cómo colaborar con Bolivia para que la industria del litio boliviana sea mejor? Estoy inventando, ¿sí? ¿Correcto? ¿Ya? O cómo mejorar el AC22 para que los cruceños importen carne a Chile. Hay tal nivel de posibilidades en esto que tal como decía Fernando el otro día, si volvemos a empezar por el tema de la soberanía, nos vamos a fracasar en un terreno perdido. Entonces creo que la solución de esta generación, de este momento histórico, pasa por ser práctico, concreto y no pragmático. Fíjate que la palabra pragmático es como, no me queda otra, voy a ir por ahí. No. Práctico significa haremos lo que se puede, en la medida que se puede. Podemos avanzar en todo, menos en aquel tema donde no vamos a tener ninguna posibilidad de acuerdo. De momento. Que esa reivindicación Claro. marítima boliviana. Y de momento, insisto, yo creo que tiene que bajar la ansiedad en ese sentido. Ambas partes. Porque yo cada vez que escucho a un diplomático chileno antiguo, ya van a venir, acuérdate Loreto, me dice, acuérdate Loreto, vos confías más, pero siempre van a salir con esta. O sea, ves que la desconfianza es mutua ahí. Bien, entonces al final quizás lo que convenga es dejar que pase el tiempo. Ya han pasado más de 100 años y pueden pasar por 100 años más. Pero si nos entendemos, nos comprendemos y llegamos al punto de empatía, ¿por qué no le pasamos esto a ellos? No sé cuál sería el esto, pero dejemos que pase el tiempo, como dicen los españoles, dijimos las paz, en paz, y rápido. Vamos por el lado que sea realmente atractivo y urgente porque hay muchísimo.
abordar. Bien, Loreto, para ir, digamos, ya cerrando esta conversación, creo que hemos abordado los temas más eh, álgidos en todo esto y también de alguna manera hemos vislumbrado lo que podría ser algún escenario de salida a todo esto. Lo que quiero en nuestros últimos minutos que tenemos, no solamente una reflexión tuya, sino eh, cuán optimista, tu optimismo que tú planteas y este nuevo escenario, eh, ¿cuánto crees que de verdad pueda materializarse? Es decir, tú, ¿cuánto has contribuido a aquello y cómo ves el estado de opinión tanto en Bolivia como en Chile y en el Perú de que esto que planteas es posible hoy o todavía, como has mencionado, esperar un tiempo más? Yo creo que las condiciones están para que avancemos en distintos asuntos de interés común y de interés regional. No nos podemos olvidar que la semana pasada, tanto el presidente electo de Chile en ese momento, hoy día presidente en ejercicio, José Antonio Caz, como presidente Rodrigo Paz, asistieron a una alianza internacional hemisférica. Hoy día estamos bajo ese mismo paraguas todos, eh, o ambos países, varios más. Y eso marca, en buenas cuentas, fíjate que nos han hecho un favor. Hay gente que lo critica y opina lo peor de Trump. Pero Y opina lo peor de ambos presidentes. sí, no. Está claro, nadie es perfecto, etcétera. Hoy día estamos bajo un paraguas común y tenemos objetivos comunes, ya impuestos o acertados, como tú quieras verlo, desde fuera. Por lo tanto, ya no nos podemos hacer los opas con el narcotráfico, ni con el crimen organizado, ¿sí? Ya estamos ensocados, para decirlo coloquialmente, para abordar ese tema en forma prioritaria por parte de ambos países. Eso hay que echarlo a andar ya. Si es que ya no se ha echado a andar por parte del presidente Kass ayer mismo cuando asumió. Y esto para proteger a todas las naciones y meternos en un paraguas efectivamente hemisférico. Ya. Aceptando eso de buena gana o de mala gana, ahí hay un tema que está serio. Segundo tema que hay que ver es el tema de la relación. Yo vengo diciendo hace mucho tiempo que ambos países requieren un centro, un foco de análisis vecinal permanente. Puede ser estatal, puede ser paraestatal, pero necesitamos formar entre Bolivia y Chile. Si algún peruano se quiere meter, adelante. Pero entre Bolivia y Chile al menos necesitamos tener un ministro de análisis permanente que monitoree todo el tema. Los que están en esa agenda y 7 más que ya no estén, digamos, que esté permanentemente monitoreando la atención. Porque tenemos 850 kilómetros de frontera compleja. No esta misma frontera la de Chile con Argentina, que es infinitamente más larga. Es otra vecindad la que tenemos con Argentina, porque es otra cordillera la que nos une. Es una cordillera distinta geográficamente, más baja, más remontable, más con otra minería, con otra población, con otra agricultura, con ganadería acá en Sumacia, etc. Y más al sur es la Patagonia, que nosotros seguimos adelante en Chile y hoy día es un terreno turístico que va y viene de gente que viene del extranjero. Es totalmente distinta la frontera. Nuestra frontera es de gente rural, de comercio, de tránsito, de mucho tránsito que llega hasta Brasil, llega a Paraguay. Todo eso hay que activarlo en buena manera para que ambos países estén seguros, para que el comercio se hace bien en esas. El comercio de todos, Brasil, Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile, todo eso tiene que activarse de manera positiva y para eso necesitamos un equipo grande de gente especializada y que no improvise, Karen, porque lo que ha pasado en muchas de estas conversaciones recientes es que la gente improvisa. Sería mi ideal, si tú me preguntas ahora, damos el ideal 2, así como yo te decía, el ideal 1 sería que los 3 países, bueno, yo el ideal 2 te diría que haya un grupo en cada cancillería, gente especializada y no que rote.
sino que se ocupe de monitorear esto como si fuera un tesoro, que lo cuidásemos como que cada paso de confianza entre ambas naciones, a través de su presidente o a través de distintos mecanismos, eh, tenga memoria, por eso que nosotros con estos encuentros chilenos bolivianos vamos dispuestos a escribir libros para que queden como memoria. Ni siquiera pensando en el presente, sino que en el futuro, ¿no? Porque nadie está haciendo memoria. Todo el mundo está viviendo en el inmediato día. Entonces, técnicamente hablando, necesitamos equipos fuertes de economistas, antropólogos, historiadores, ingenieros, gente experta en temas de terreno, gente experta en temas portuarios, en aduana, en profesionales que hagan investigación que realmente les sirva a los países del hoy para que puedan gestionar esto de manera más armónica, más equilibrada. Yo creo que debería ser el desafío de estos próximos, de este gobierno. Si me dicen, es que la Cancillería de A o de B no está preparada para eso, pues bueno, no podemos hacerlo de otra manera. Porque ¿sabes qué va a ocurrir de lo contrario? Yo restablezco mañana revisiones. Y te miré feo al día siguiente, y como tú no confías en mí todavía, no vas a pegar de por casa. ¿Te imaginas lo que sería? No sería nada restablecer la relación con, es que sería tan frágil el documento que podríamos tirar todo por la ventana en medio de lo que tanto hay. Entonces, ahí creo yo que hay que hacer un esfuerzo institucional potente. ¿Tú crees que en Chile hay la suficiente voluntad y algunos otros componentes como la disposición, la disponibilidad, pero fundamentalmente también una coherencia interna como para desarrollar una sola política respecto de Bolivia? Y la mirada que tú tienes respecto de Bolivia, ¿tú crees que nosotros tenemos una coherencia interna o estás vislumbrando como riesgo, digamos, que internamente Bolivia tampoco tiene no solamente una respuesta, sino también voces que internamente están mostrando diferencias y miradas respecto de Chile y de la política exterior? Mira, yo en Chile veo dos cosas grandes respecto a Bolivia. Una, no queremos nada, Ujú. no nos interesa. Que es esa más tradicional y conservador, que está ganando adeptos. No, esa no está ganando. Esa es la de una generación o dos generaciones más arriba de nosotros. ¿Para qué si ya no resultó? ¿Para qué si? Así, estamos bien como estamos y no El necesitamos de Bolivia. status permanente, ¿no? Que es el concepto que se usa. Eh, pero Bolivia hoy día tiene una ventaja, entre comillas, que antes no tenía. Ujú. Y que es que este gobierno en particular, esta elección democrática, con la dificultad que a Bolivia le representó llegar a esto, con el costo, Ujú. eh, con el costo político que hay detrás de tanta gente que se la pasó tan mal y que recién está pudiendo incluso volver. Bolivia ha dado un ejemplo sobre la restauración democrática, que esperamos que, por cierto, mantenga, consolide y establezca como algo permanente. En esa coyuntura, y de esa coyuntura, Chile respeta con mucha más hidalguía lo que es la Bolivia del día. Y si esa es la otra postura, intentémoslo. Vamos, vamos lentito, paso a paso, sin carrera, con lo que nos une más fácilmente primero y después avancemos. Y yo creo que, contestando tu pregunta, sí, yo creo que he hecho algún tipo de contribución en ese tema, porque estoy convencida de que en la medida, no creo que suene a discurso político, estoy convencida efectivamente de que en caso de no hacerlo, el perjuicio es gigantesco para el norte del Chile. Mira lo que te digo. Podemos hablarlo en otra ocasión,
pero esa parte Chile no la puede dejar pasar. Entonces, hay un segmento de población muy pobre en el norte de Chile hoy día, producto de un descuido del Estado nuestro. Hay una persecución del narcotráfico y del crimen organizado en distintos niveles en todas las ciudades de Copiapó al norte, que es horrible, y hasta la zona central en algunos casos. Eso tiene que parar. Y si no tenemos la colaboración de Bolivia, brasileros, paraguayos, chilenos y bolivianos están bien. Y no, obviamente estamos metidos en un quilombo, como dirían los gauchos, terrible, del cual no vamos a salir. Y nos vamos a ver perjudicados todos. Entonces, hoy día hay esa conciencia en Chile respecto de que es necesario, porque de lo contrario vamos a entrar en un pozo del cual no vamos a poder salir todos juntos. Entonces pienso que esa es la ventaja con la que hoy día contamos que hace 20 años atrás no teníamos. Creo que eso es eso es lo que hay que, que levantar como gran bien común, el bienestar de todas nuestras poblaciones, porque esta frontera es de las más delicadas respecto del narcotráfico, probablemente sea comparativamente menos delicada que la colombo-venezolana, ¿no? O la estadounidense con la mexicana, es menos complicada. Pero cuando tú tienes a un país como Paraguay produciendo la cantidad de marihuana espantosa que produce, a otro como este, que decía que luchaba contra el narcotráfico, Que lo fomentaba. y los fomentaba. Y otro que decía, no, nosotros no tenemos nada que ver porque es un país de paso y ahora también tienes producción, no de cocaína, pero sí de drogas sintéticas y de marihuana. Y están convencidos de que que eso es la ruina para nuestra juventud y nuestra generación. Algo haremos, ¿no? O vamos a ser tan brutos. Eso quería decir. Ha sido una conversación que ha abordado temas muy delicados, pero te agradezco la sinceridad, la transparencia y también este buen ánimo, ¿no? Que sea el signo de estos tiempos. No me queda sino agradecer también al equipo de producción de la carrera de comunicación que está haciendo posible esta serie de producciones audiovisuales que tienen como eje el reflexionar sobre la política exterior boliviana, y eso incluye inevitablemente las relaciones que tenemos con los países vecinos. Que sea hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias a Loreto y a todos los que tengan la gentileza de ver esta producción audiovisual de la Universidad Católica, la carrera de Comunicación y la carrera de Ciencias Políticas.